tengo una duda sobre el parcial. Sí, decime. Si para después presentarte al recuperatorio necesitamos sacarnos una nota mínima en el parcial o no. No, creería que no. Lo corroboro, lo chequeo, pero entiendo que no. No, no, Porque no. yo leí el instructivo que subió el profesor Pérez, pero como no lo aclaraba, quería asegurármelo porque, bueno, la semana que viene hay un montón de parciales y, bueno, quería No, saber no, eso. ¿por qué? O sea, que vos tengas que tener una nota mínima para poder ir al recuperatorio. Claro. No, no, a usted le pasó, a mí nunca me pasó, no lo había escuchado en alguna materia que se daba eso, que podía pasar eso, pero no, entiendo que no, a priori les digo que no, cualquier cosa, pero si no, eso sería aclarado, lo aclararíamos explícitamente en las consignas, si es algo importante, así Bueno, que no, no, listo, no, no, muchas no, no gracias. te preocupes. Bueno, de todas maneras, digamos, hago asterisco, lo voy a consultar con Fabián y chequear bien con Fabián por si, digamos, no sé, hay algo que no tenga esa información. Bueno, hoy vieron que yo no les mandé ningún material porque hoy la idea es comenzar con la unidad 8, que es una unidad larga, la vamos a dar entre hoy y el lunes en principio. Algunos viernes, como les dije, vamos a hacer algunas clases teóricas. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que hacer alguna clase extra fuera del viernes y me parece lo más conveniente si ya habíamos pautado estos 2 días, que bueno, si tenemos que hacer alguna clase más, sea el viernes y no en lo posible, no sea un día que no sea el ya prefijado o el ya informado a principio, digamos, del cursado. Así que bueno, hoy vamos a arrancar con la unidad 8. La unidad 8, bueno, lo que vamos a ver hoy es el concepto de representación, que es un concepto muy importante porque es transversal a muchos institutos que vemos en la materia. ¿Cuáles son los requisitos para que exista representación? ¿Qué implica la representación? Vamos a ver el contrato de mandato, qué diferencia hay con representación y qué relación podemos hacer entre contrato de mandato y representación y en qué consiste el contrato de mandato, ¿no? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuáles son las obligaciones de las partes? ¿Cuál es la finalidad de ese contrato? Y después vamos a ver si llegamos también a ver consignación, parte de los conceptos y características del contrato de consignación o originariamente comisión. O sea, el punto 1 y 1.2 de la unidad 8. Bueno, les voy a compartir acá. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, vamos entonces a arrancar con la unidad 8 de la materia y con el concepto de representación, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos por el concepto de representación? Siempre que haya representación vamos a tener que hay un sujeto que está declarando una voluntad y esa declaración de voluntad y ese consentimiento eventualmente que se arribe con un tercero o ese contrato que se celebre con un tercero, esa transacción no lo va a vincular directamente al declarante de la voluntad, sino que va a vincular los intereses de otra persona, o sea, va a comprometer los derechos y obligaciones de otro sujeto que va a ser el representado. Esta es la idea de representación. O sea, tengo a alguien que está declarando una voluntad, pero lo está haciendo, y además que cuando hablamos de representación siempre vamos a hablar de que exterioriza que lo está haciendo en nombre de otro, que lo están haciendo en nombre ajeno, pero también está actuando en interés ajeno, ¿no? Es decir, ese contrato con un tercero va a comprometer, a quien va a comprometer es al representado, es patrimonialmente el representado en sus derechos y en sus obligaciones. Fíjense que acá tenemos una definición, dice la representación surge cuando un individuo representante, que es el sujeto declarante de la voluntad, ejecuta un negocio jurídico en nombre de otro representado, segundo que estoy llegando, en nombre del representado, de modo que el negocio con el tercero se considera celebrado directamente por el representado. Y los derechos y obligaciones emergentes del acto celebrado por el representante pasan inmediatamente al representado. O sea, los derechos
y obligaciones de ese contrato vinculan al representado, en principio no al representante que está actuando simplemente en representación de otro. Quiero poner, para lo que pongo siempre, que 2 segunditos. Bueno. Bien. ¿Qué característica tiene la representación? Bueno, en la representación vamos a tener una disociación entre el titular del interés y quien manifiesta la voluntad. El representante probablemente no, digamos que no tiene un interés, o sea, sus intereses no están afectados por ese negocio. Sí le va a interesar, él tiene un contrato de una relación de representación con el representado, pero en sí el contrato que va a celebrar en representación de otro, bueno, va a afectar los intereses del representado y no del representante. El representado es el titular del interés. El representante lo que va a hacer es concluir el negocio, o sea, celebrar ese negocio, pero va a permanecer ajeno a la relación con el tercero. ¿Qué actos va a poder delegarse en un tercero? Es decir, que yo pueda delegar que un tercero manifieste mi voluntad por mí, siempre que yo ese acto lo pueda realizar por mí mismo, ¿no? Es decir, no voy a poder hacer válidamente un contrato de representación y asignarle una tarea al representante de algo que yo no puedo hacer por mí mismo, es decir, de algo que yo no estoy facultado a hacer legalmente, que la ley no me lo faculta hacer. Tienen que ser actos que el representado pueda realizar por sí mismo. ¿Qué diferencia hay entre la actuación en nombre ajeno y la actuación en interés ajeno? Estos son 2 tipos, hay que siempre distinguir lo que es la actuación en nombre ajeno de lo que es la actuación en interés ajeno. Si hablo de actuación en nombre ajeno, el declarante, o sea, el portador de la voluntad, pone en conocimiento del tercero que su gestión tiene la finalidad de vincularlo con otro. Es decir, ese declarante de voluntad, ese representante, comunica al tercero que no está vinculándose él en el contrato con el contrato, no está vinculando sus propios intereses en el contrato, sino que está vinculando los intereses de otra parte a la cual él representa, que es el representado, ¿no? Y cuyos intereses van a ser afectados por el negocio. Pero lo explicita claramente a ese tercero, en el caso de actuar en nombre ajeno. Y cuando hablamos de una actuación en interés ajeno, simplemente decimos que ese encargo o ese acto representativo lo que va a buscar es satisfacer el interés de otra parte. Es decir, el representante, cuando actúa en nombre ajeno, actúa no para satisfacer su propio interés, sino para satisfacer el interés del representado. En general, cuando hablamos de representación estrictamente, decimos que tiene que haber una actuación tanto en nombre ajeno como en interés ajeno, para que exista estrictamente representación. O sea, el representante tiene que decirle al tercero que está contratando en nombre del representado, tiene que explicitarlo. ¿Cuáles son los tipos de representación que existen? Los distintos tipos de representación. Bueno, tenemos en primer, digamos, la que nos interesa en derecho comercial es la representación voluntaria. Esta representación que es cuando alguien le otorga un poder a otro, un poder, para autorizarlo a que manifieste su voluntad en nombre de esa persona que está otorgando el poder, no en nombre del otorgante de ese poder. Esa es lo que es la representación de tipo voluntaria, ¿no? Yo, bueno, designo un mandatario, alguien para que firme, no sé, un determinado acto jurídico por mí. Y que me represente en ese acto jurídico porque yo no voy a estar, no sé, en el país, o porque entonces, bueno, designo a alguien, un representante para que manifieste mi voluntad por mí. Eso entonces es voluntaria. Después tenemos representaciones que no son voluntarias. Por ejemplo, la de los padres representando a sus hijos menores de edad, en el caso de la patria potestad, es decir, tener las tutelas, las curatelas, donde, bueno, los incapaces o los dementes, o incapaces o disminuidos mentales pueden llegar a tener algún tipo de asistencia o algún tipo de representante, pero esa representación va a ser legal. No es el tipo de representación que vamos a analizar
digamos, simplemente la referimos, pero no la vamos a analizar en la materia. Y después tenemos la representación de tipo orgánica, que bueno, algunos autores como Dubois dicen, yo no la considero estrictamente un caso de representación, que es cuando, bueno, cómo manifiesta su voluntad una sociedad, ¿no? La sociedad, o sea, el órgano de la sociedad es manifestando la voluntad social, los órganos sociales, ¿no? Manifestando esa voluntad, pero bueno, ¿por qué dice que no es un caso estricto de representación? Porque el órgano es el vehículo que utiliza la persona jurídica para expresar su voluntad, pero no es otra persona independiente de la persona jurídica, el órgano de la persona. Entonces dice, no estaría hablando en el caso de representación orgánica estrictamente de un caso de representación, ¿no? Sino que estaríamos hablando, no sería, si hablamos con propiedad, un caso de representación, la representación orgánica. Pero bueno, en definitiva, la que nos interesa y que se estudia en la materia en derecho comercial es la representación de tipo voluntaria. ¿Cómo podría ser esa voluntaria o representación voluntaria? Bueno, la propia, es decir, en donde el tercero, la representación voluntaria de tipo propia, donde al tercero se le comunica y se le dice efectivamente que el representante está actuando en interés ajeno y está actuando en nombre de otro. Se le explicita esa situación. O sea, está en conocimiento de esa situación. Y después sería impropia, se la denomina impropia, cuando no estaría en conocimiento, ese tercero de la situación de representación, ¿no? Es decir, el representante celebra el negocio o el acto en nombre propio. Bueno, en este caso no estaríamos estrictamente hablando de representación, porque recuerden que para hablar de representación dijimos que tendría que actuar en nombre ajeno. Tendría que haber una actuación sí o sí en nombre ajeno para hablar claramente de representación. ¿Cuáles son los elementos para que exista representación? Voy a cambiar el color, porque me aburro, ya el rojo lo uso siempre. Parece una tontería. Ay, no lo puedo cambiar, paren. Shape. ¿Por qué no me permitiera cambiar el color? ¿Alguien sabe? ¿O le estoy preguntando? A ver. No me permite, chicos. Bueno, yo quería meterle un poco de onda, porque me aburro del rojo, siempre hago lo mismo, pero no me permite. Bueno, ¿cuáles son los elementos para que haya representación? En primer lugar, el representante tiene que tener una facultad para representar, ¿sí? Se le tiene que haber dado un poder, eventualmente un otorgamiento, un poder con un determinado límite a su actuación, y tiene que estar facultado para ello a través de una determinada instrumentación de ese encargo. Y por otro lado, tiene que darse la contemplatio domini. ¿Qué significa esa contemplatio domini? Que el representante haga saber a los terceros, con quienes contrata, con quienes celebra los actos jurídicos, que el negocio lo está celebrando en nombre de otro. Es decir, el representante tiene que hacer esta exigencia de contemplatio domini implica que el representante debe hacer conocer a terceros que está actuando en nombre de otro. Lo debe explicitar. ¿En qué momento deberá ser, o sea, cuándo se deberá cumplir con esta exigencia de la contemplatio domini? Bueno, antes o simultáneamente con la celebración del negocio jurídico. Es decir, si lo hace después, no sería un caso, no se estaría cumpliendo con los elementos para que exista estrictamente representación. Antes de celebrar el acto o concomitantemente o simultáneamente con la celebración del acto. ¿Qué otra cuestión tenemos? Bueno, ejercicio dentro de los límites establecidos, o sea, tiene que ejercer el representante, tiene que ejercer sus facultades o su poder dentro de los límites que le confiere el poder. O sea, tiene que el instrumento que eventualmente establecerá limitaciones al ejercicio de su facultad de representación es el poder. Digamos, entonces, acá en el poder van a estar claras la extensión de las facultades al representante. Y, bueno, eventualmente hay que ver qué tipo de publicidad podrá exigirse a ese poder, ¿no? Depende de si estoy hablando de alguien que tiene facultad de actuar frente a terceros en un establecimiento, si debería o no inscribirse ese acto de procura en el registro público eventualmente, o, bueno, o algún tipo de formalidad específica, dependerá del acto en cuestión que estemos analizando, ¿no? Pero el poder es muy importante, siempre que hay representación. O sea, siempre hay que ser, incluso, bueno, ustedes no van a ser abogados, pero, digamos,
siempre en algún momento van a estar vinculados con algún tipo de acto de representación, porque a lo largo de la vida todos de alguna manera podemos tener contacto, porque le están dando un poder incluso a alguien, o sea, les puede llegar a dar un poder a un abogado para que actúe en nombre de ustedes, para legitimarlos a que procesalmente actúe en nombre de ustedes, y a su vez para legitimarlo para que eventualmente pueda cobrar también, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante la procura o ese acto de otorgamiento del poder, cuáles son los límites, o sea, a qué le otorgué, para qué le otorgué poder, ¿no? Para hacer qué acto, porque esas palabras, lo que se utilice, los términos que surjan del acto de procura, ese otorgamiento de poder, son relevantes para ver cuál es el límite de actuación de ese representante. ¿Hasta dónde? ¿Estaba facultado para cobrar? ¿Estaba facultado para emitir recibo por mí? ¿O para celebrar el acto jurídico? Entonces, los límites surgirán del acto de otorgamiento de ese poder. ¿Qué situaciones podrían darse en el caso de representación? Una actuación del representante en exceso del poder otorgado, o podría darse la situación de un abuso de poder por parte del representante. Un exceso de poder o un abuso de poder. ¿Qué significa un exceso de poder? Que el representante realiza un acto para el cual no está facultado a actuar. O sea, está haciendo algo cobró por mí y no estaba facultado para cobrar, o firmó ese instrumento y yo no lo faculté para firmar un instrumento en representación mía, ¿no? Por ejemplo. Entonces, está realizando un acto para el cual no tenía facultades. No estaba facultado por el representado para actuar en ese sentido. Entonces, bueno, ¿qué pasa en esa situación de exceso de poder? Y no hay representación. Es decir, queda directamente obligado el representante. Quedaría obligado para con el tercero, pero no hay representación, no habría estrictamente representación en ese caso. Bueno, ¿qué es lo que aclaro acá? Que si eventualmente el representante actúa en exceso de poder, pero para el representado ese negocio le resulta útil, o bueno, digamos, no está tan en desacuerdo con lo que hizo el representante, podrá eventualmente ratificar ese acto del representante, ¿no? Es decir, bueno, ratificar ese acto y validarlo. Y en ese caso, si hubiese ratificación por parte del representado, obviamente queda vinculado al acto jurídico el representado, el acto celebrado en su nombre. Y otra situación es la situación del abuso de poder. ¿Qué sería un abuso del poder? No, digamos, no es que estrictamente no tiene esa facultad, o sea, no es que hizo algo para el cual no estaba facultado, pero lo hace de manera, actúa, digamos, hace un abuso de esa facultad, o sea, se excede, ¿no? Quizás no es tan claro que no tenía esa facultad, pero hay una actitud de tipo abusiva, o sea, lo ejerce de manera antifuncional y que termina siendo perjudicial para el representado. En este caso sí sigue habiendo representación, o sea, consideramos que sigue habiendo representación y sigue la declaración de voluntad del representante, sigue vinculando al representado. No es que queda solamente el representante obligado, no. Digamos, en principio el que queda obligado es el representado, como cualquier representación. Ahora, eventualmente, en el caso de un abuso de poder, podrá el representado accionar por daños y perjuicios contra el representante por esos daños ocasionados a su persona. Pero queda, digamos, el que queda vinculado en el caso de un abuso de poder sigue siendo el representado. En cambio, si hablamos de exceso de poder, el que quedaba vinculado era el representante, porque hizo algo para el cual no estaba facultado. Bueno, ¿cuál es el efecto principal de la representación? Tenemos acá, el efecto principal es que los actos celebrados por el representante, en nombre del representado y dentro de los límites de sus facultades, producen efectos directamente en los bienes y derechos del representado, ¿no? Es decir, el efecto directo es en el representado. Sí, digamos, estoy dentro de una actuación regular del representante, ¿no? Dentro de los límites de su poder y no hay... sí, dentro de los límites de la procura del poder otorgado. ¿Quién tiene que tener capacidad para realizar el negocio? Y bueno, el que tiene que tener capacidad para hacer ese negocio puntual, para hacer esa venta, es el representado. Es él quien va a quedar obligado, el representado y no el representante. Por lo tanto, el que tiene que tener, digamos, esa capacidad la tenemos que analizar si existe o no en cabeza del representado.
En el caso sí de los vicios de la voluntad, o sea, y analizar si realmente hubo intimidación, violencia o algún tipo de vicio de voluntad, en ese caso vamos a mirar a quien declaró la voluntad, es decir, si hay algún vicio que pueda afectar la voluntad del representante y no la del representado, porque quien va a manifestar la voluntad en este caso es el representante. Entonces, sobre él vamos a tener que analizar si existen o no vicios de la voluntad que puedan afectar la validez de esa declaración de voluntad. Bueno, ¿qué decimos con representación colectiva? Bueno, en realidad ahí cuando se designan varias personas para actuar en nombre de otra y para realizar determinados negocios, hay que ver si se las facultó a varias personas y todas pueden actuar de manera separada y comprometer al representado, o sea, cada una, no sé, firmar una de ellas y comprometer al representado, o si para comprometer y para que sea válida o requeriría una actuación conjunta, o sea, que esa voluntad sea integrada por todos los apoderados, que todos estén de acuerdo. Podría ser que manifiesten su voluntad en distintos momentos, o no necesariamente todos a la vez en el mismo momento, pero sí que tendría que estar la voluntad unificada de todos para poder válidamente considerar, digamos, celebrado o concluido el acto. Si se tratase de una actuación conjunta, si es actuación separada, cualquiera puede actuar y comprometer los intereses del representado, cualquiera de los designados. ¿Cuáles son las formas de extinción de la representación? ¿Cuáles son las formas que existen de extinción? Tenemos causales objetivas y causales subjetivas. Causales objetivas de extinción, bueno, digamos, termina el plazo por el cual se otorgó ese poder, la representación, no se cumplió con el negocio, se celebró el negocio para el cual se otorgó el poder al representante, o se cumplió una condición resolutoria a la cual se había sometido ese acto. Esas serían, digamos, causales objetivas de extinción de ese acto, de esa representación. ¿Y cuáles serían causales subjetivas? Bueno, recaen sobre la persona del representante y del representado. Por ejemplo, se le revocó el poder al representante. O sea, el representado revoca el poder, o el representante renuncia, o muere, o la muerte o incapacidad de cualquiera de estos sujetos, la quiebra de alguno de los sujetos. Entonces, todos estos supuestos son causales subjetivas que podrán generar una extinción de la relación de representación. Causales de tipo subjetiva. ¿Qué diferencia existe entre mandato y representación? ¿Cuál es la diferencia entre mandato y representación? La representación no necesariamente tiene que ser por medio de un contrato en donde dos partes manifiestan, no se instrumenta necesariamente por medio de un contrato, en el cual los dos manifiestan su voluntad y de manera que en general es bilateral. La representación podría ser instrumentada mediante un acto jurídico unilateral, ¿no? Donde yo unilateralmente, sin el consentimiento del otro, otorgo un poder con facultades a otra persona, ¿no? Mientras que el mandato, si hay un mandato, sí es una relación contractual, sí tiene que haber un contrato. Es un acto jurídico bilateral y en donde hay un acuerdo de voluntades entre mandante y mandatario. Pero sí o sí hay una relación, es un contrato el mandato. Mientras que la relación de representación no necesariamente se vehiculiza o se canaliza a través de un contrato. Por otro lado, digamos, bueno, puede haber mandatos sin representación. O sea, puede haber que alguien encargue a otro, digamos, la realización de actos jurídicos, porque de eso va a versar el mandato, pero sin representarlo, en donde no diga que está actuando en nombre de otro, y diga que, sino simplemente, por ejemplo, que el mandante actúe en nombre propio, pero en interés ajeno. Entonces no está diciéndole al tercero que está actuando en nombre de su representante. No le está diciendo, está actuando en nombre propio. Sin embargo, está cumpliendo con un mandato. O sea, puede haber un mandato sin representación. Cuando el mandatario contrata a su propio... Acá, cuando es sin representación, el mandatario contrata a su propio nombre. En ese caso, digamos, no obliga respecto de los terceros al mandante. El que quede, si yo contrato en mi propio nombre, el que va a quedar vinculado es el mandatario con el tercero, pero no el mandante, ¿no? En este caso, queda vinculado con el tercero el mandatario, porque es un mandato de tipo sin representación.
¿Y podría existir representación sin mandato? Sí, porque obviamente es que puedo canalizar, el mandato puede ser con representación, o sea, puedo canalizar un vínculo de representación a través de un contrato de mandato, pero podría también tener representación sin mandato, o sea, el padre en relación a los hijos, el tutor en relación a un incapaz, un tutor o curador. Y eso es un acto, una representación de tipo legal y en donde no hay un contrato de mandato. Entonces hay representación sin un mandato. No se celebra ningún tipo de contrato en estas situaciones de representación legal. Bien. ¿Dudas hasta acá de tema de representación? ¿Preguntas? Ahora vamos a ir al contrato de mandato. Pero bueno, cualquier pregunta que vaya surgiendo, tengan presente, es un concepto muy importante, porque después por ahí, al analizar los contratos en particular, se trata de ver si es con representación, si no, cómo es el vínculo con los terceros, quién queda vinculado con el tercero, si actúa en nombre propio, si actúa en nombre propio o en nombre de otro, el interés de otro o el interés propio. Son conceptos que después se reiteran bastante. Bueno, el contrato de mandato, ¿cómo se define? ¿Cómo lo define? Se define como el contrato cuando una parte se obliga a realizar por otra actos jurídicos, o sea, actos jurídicos en interés de otra persona. El mandatario se obliga a realizar actos jurídicos en interés del mandante. Está regulado en el artículo 1319 a 1334 del Código Civil y Comercial de la Nación, el contrato de mandato. Si el mandante confiere poder para ser representado, bueno, obviamente les van a hacer, si el mandante le otorga al mandatario facultades de representación en el poder, o en el contrato surgen facultades de representación, bueno, claramente voy a aplicar todo lo que venimos viendo hasta ahora, todas las reglas que son aplicables en materia de representación, serían aplicables a ese mandato. Pero si no hay representación, que podría haber un mandato sin representación, el mandatario va a actuar en nombre propio, y va a vincularse él con los terceros, y el mandante no queda obligado respecto de los terceros, ni el tercero respecto del mandante. O sea, si es sin representación, los que quedan obligados directamente son mandatario tercero, pero no hay relación entre el tercero y el mandante, porque no hay representación. Dijimos entonces, el mandato lo que le encarga al otro es realizar actos jurídicos. Entonces es importante, o sea, no le encarga construir algo, ¿no? Es decir, una obra material. Le encarga un acto jurídico, celebrar un contrato, ¿no? Por ejemplo. Digamos, cobrar algo, ¿no? Cobrar, bueno, o en realidad celebrar en principio todo lo que implica extinción, modificación de obligaciones, ¿no? Vimos el concepto de contrato, o sea, y todo lo que, y excede, digamos, al contrato, sino que hablamos de actos jurídicos, que es más amplio que hablar de contratos, ¿no? Pero no estamos hablando de un acto material como podría ser, no sé, una obra, pintar un cuadro o construir esta columna o esta casa o esta... No es algo material, sino que es un acto jurídico. Es decir, hay una manifestación de voluntad que tiene por finalidad inmediata extinguir, modificar o transformar o hacer nacer derechos y obligaciones, ¿no? Es decir, el objeto del contrato de mandato son actos jurídicos. Si es otra cosa, si es un acto material, se aplicarán otras reglas. Por ejemplo, el contrato de obra o el contrato de locación de servicios o el contrato de trabajo, pero no un contrato de mandato. ¿Cómo es la formación del contrato de mandato? Bueno, digamos, puede haber un mandato tácito, o sea, la ley prevé que podría verse, podría concretarse un contrato de mandato de manera tácita, donde una de las voluntades se manifiesta de manera tácita, donde alguien puede impedir que otro esté actuando en nombre de él y no lo impide, o sea, lo sabe que alguien está actuando en nombre suyo, pero a pesar de saberlo no impide esa actuación. Entonces la ley entiende que en ese caso estaría ante una suerte de mandato tácito. Bueno, o sea, acá hay un silencio, una inacción que nos muestra, sin embargo, que manifestaría algún tipo de voluntad. O sea, la ley entiende que ese silencio o esa inacción implica una manifestación de voluntad como aceptando esa actuación del representante. Bueno, mandato sin representación, en este caso dijimos que era el mandato sin representación, actúa en nombre
propio, el representante, el mandatario, en realidad, perdón, estoy mal por los términos, porque hablamos de mandante. O sea, acá hablamos de mandato sin representación. Por lo tanto, el mandatario actúa en nombre propio, sin decir que está actuando, digamos, en nombre del... porque no actúa en nombre del mandante, actúa en nombre propio. Dice que es para él, digamos, que está actuando en su nombre, y por lo tanto se vincula solo él con el tercero. El tercero no va a estar vinculado nunca con el mandante, en el caso de un contrato de mandato sin representación. Pero sí está actuando en interés del mandante. Eso sí, no es su propio interés el que está vinculado a la operación, sino el interés del mandante. Las relaciones entonces activas y pasivas, o sea, créditos, débitos, deudas, acreencias, van a surgir entre mandatario y tercero. O sea, él, digamos, acá, entre mandatario y tercero, siendo el negocio gestorio, creo que acá, me parece que se los puse mal, tendríamos que hablar del mandante, siendo el mandante un tercero en el negocio gestorio. Sí, me parece que sí. Que acá yo o sea, que, digamos, el mandante queda fuera de la relación con el tercero. El tercero solo se vincula en un caso de mandatos sin representación con el mandatario. Entonces tenemos dos tipos de vínculos, una relación interna entre el mandante y el mandatario. Ellos tienen una relación porque el mandante le encarga algo al mandatario y le dice, bueno, celebra tal negocio, hace tal cosa, digamos, tal acto jurídico, pero esa es la relación interna entre mandante y mandatario. Pero en lo que hace la relación externa entre mandatario y tercero, bueno, solamente el mandatario se está vinculando con el tercero, en esa fase externa. ¿Cuáles son las obligaciones? Bueno, del mandatario, el artículo 1324 enumera todas las obligaciones del mandatario en relación con el mandante, cumplir los actos comprendidos en el mandato, seguir instrucciones, va a tener instrucciones probablemente de actuación el mandatario y deberá cumplirlas, avisarle de cualquier circunstancia que haga que no pueda cumplir con las instrucciones recibidas o que tenga que apartarse de esas instrucciones y hacer algo diferente. Bueno, debería dar aviso al mandante y pedir nuevas instrucciones. Avisar e informar al mandante si hay un conflicto de interés, ¿no? Es decir, si hay una situación en donde pueden estar mezclados los intereses, o sea, se da cuenta de que, no sé, a ver, el negocio se va a celebrar con un familiar de él, no sé, como que una situación donde podría generar un conflicto de intereses, en donde ya no puede ser neutral el mandatario y quizás el interés del mandatario pasaría a ser contrario al interés del mandante. Entonces tiene que avisar eso. Digamos, la buena fe siempre impregna todos los contratos, chicos, y la actuación de las partes en los contratos. También deberá mantener reserva de decir, accede a alguna información que no debiera ser divulgado, que no esté destinada a su difusión, y accede, por medio de este encargo, a esa información debiera mantener reserva, debiera entregarle todo valor que haya recibido en razón del contrato, todo valor, todas las cosas que haya recibido en virtud de ese contrato, las deberá, digamos, hacerlo conocer y ponerlo a disposición del mandante. Rendir cuentas, ¿recuerdan cuando hablamos de la rendición de cuentas? Bueno, claramente en el caso del mandatario debe, pues está gestionando intereses ajenos y hay una obligación explícita del Código Civil y Comercial que dispone la obligación de rendir cuentas. Y entregar, digamos, bueno, eventualmente las ganancias que surjan del negocio, entregarlas al mandante. Bueno, y algunas que otras detalles que refiere el artículo. Después véanlos, pero esencialmente estas son las obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones del mandante? Darle al mandatario todos los medios o los instrumentos que necesita para cumplir con su labor. O sea, el mandante quizás tiene un deber de colaboración también y de entregarle todo lo que esté en sus manos y que va a permitir que el mandatario cumpla con su tarea. Indemnizar al mandatario de daños que sufra como consecuencia de la ejecución del contrato y que no sean imputables a su propia culpa, ¿no? Es decir, que no es que se le causó daño porque actuó negligentemente, sino porque hay daños que se le han generado al mandatario y no fueron imputables a su persona, y entonces, bueno, deberá indemnizarlo el mandante. Liberar al mandatario de las obligaciones asumidas con el tercero, digamos, en principio le tiene que permitir cumplir la obligación con el tercero, ¿no? Es decir, darle los elementos del que tiene que cumplir, si bien el que va a quedar comprometido formalmente es el mandatario, el que tiene que asegurarle que el mandatario pueda cumplir con esa obligación es el mandante, porque él es el que le encarga el negocio.
Y después van a abonar al mandatario una retribución convenida, la convención o retribución convenida. Siempre este contrato de mandato se va a presumir oneroso, se presume que no es gratuito sino oneroso. Y se le va a pagar entonces una retribución o sea, el mandante deberá pagar una retribución al mandatario. ¿Cuándo se extingue el contrato de mandato? Bueno, el artículo 1329 enumera las circunstancias que pueden generar la extinción del contrato de mandato. Bueno, pasó el plazo, transcurrió el plazo por el cual fue otorgado, se llevó adelante el negocio, ya se ejecutó el negocio por el cual se otorgó el mandato, y entonces, bueno, se extingue ese contrato. Por la revocación del mandante, podría ser, es decir, por la revocación, el mandante dice, le revoca esa autorización que le había dado oportunamente el mandatario o ese encargo. Por renuncia al mandatario, el mandatario puede llegar a renunciar también en un momento de lo que se había comprometido. Obviamente que, digamos, fíjense que el código mismo establece que si es una denuncia, más allá de que sea con causa o sin causa, el mandatario tiene el deber de no abandonar a la gestión sin dar un plazo razonable al mandante para que lo puedan reemplazar. O sea, todo en materia contractual está invadido del principio de la buena fe, el deber de colaboración entre las partes. O sea, las partes deben actuar de manera de tratar de evitar el perjuicio a la otra parte, ¿no? De buena fe, evitando daños innecesarios, ¿no? Entonces, esta disposición se trata de eso. Bueno, si va a renunciar al mandatario, está bien que renuncie, puede hacerlo, pero eventualmente deberá ser razonable, darle un plazo razonable antes de abandonar la tarea al mandante para que pueda reemplazarlo. Y bueno, y luego por la muerte o incapacidad del mandante o mandatario. Es decir, es un contrato de tipo intuito personal. ¿Qué significa? Yo contrato a alguien como mandatario, o sea, yo como mandante encargo una tarea a un determinado mandatario porque confío en él, confío en sus capacidades, en sus conocimientos técnicos o en su moral o lo considero alguien de confianza. O sea, es un contrato en donde las características de las partes tienen relevancia. Yo quizás en un contrato de comprar una golosina en un kiosco no me fijo tanto, me da lo mismo que me lo venda fulano o mengano, pero no en un contrato de mandato. No me da lo mismo que declare mi voluntad como en una compraventa a alguien en quien no confío o quien no conozco que alguien que yo conozco, ¿no? Entonces por eso se habla de un contrato intuito personal. Bien. Bueno, hasta acá contrato de mandato, preguntas, dudas del contrato de mandato. Recuerden que es distinto, que no es estrictamente, que puede haber un mandato con representación o sin representación. Y que la representación no va de la mano sí o sí con un contrato de mandato. Bueno. Y tenemos, entonces, consignación. Bueno, ¿en qué va a consistir el contrato de consignación? El contrato de consignación es un tipo de mandato sin representación para la venta de cosas muebles. O sea, esta es la esencia del contrato de consignación. Es un encargo a otro, el mandante encarga el consignante encarga al consignatario que venda cosas muebles en su interés. Pero el consignatario, en principio, va a actuar en nombre propio. Por eso hablamos de que es un mandato sin representación. Acá lo definimos como aquel en el cual una parte consignataria se obliga a vender una cosa mueble, actuando en nombre propio, pero en interés de otra persona que no le ha otorgado poder de representación a esos fines, el consignante, y quedando el consignatario directamente obligada hacia las personas con quienes contrata, sin que éstas tengan acción contra el consignante, ni el consignante contra aquellas. O sea, es lo mismo lo que les reiteraba recién en cuanto a cuando no hay representación, y la relación de los terceros, ¿no? Acá los terceros se vinculan directamente con el consignatario y no con el consignante. La relación luego habrá un vínculo de contrato de consignación entre consignante y consignatario, pero en relación a los terceros solamente el consignatario está vinculado. ¿Y a qué se obliga el consignatario? A la venta de cosas muebles, de cosas, no de cualquier bien, sino que tienen que ser cosas muebles. El consignatario frente al tercero por sí mismo.
¿Cuáles son los requisitos para que hablemos de un contrato de consignación? Bueno, tiene que haber un mandato, es decir, una parte se obliga a realizar actos jurídicos en nombre de otra. Digamos, bueno, y se aplica lo mismo que dijimos en cuanto a las posibilidades de aceptación tácita y demás, que referíamos cuando hablamos de mandato, ¿no? Y cómo se podía llegar al consentimiento y a través de una forma tácita, un no hacer o un silencio. Ese mandato tiene que haber sido otorgado entonces sin representación, o sea, el consignante no le otorgó poder para ser representado, al consignatario, y por otro lado, el encargo es solamente para venta de cosas muebles. Esta es la esencia de la consignación. A este contrato, pero simplemente refería a negocios individualmente determinados. O sea, eran pocos. Hoy no hablamos de negocios, sino que hablamos de venta de cosas muebles. Es muy puntual a lo que se obliga el consignatario. ¿Qué características va a tener este contrato de consignación? Bueno, la indivisibilidad, o sea, aceptada, una parte se considera aceptada en el todo, es decir, bueno, si hay, digamos, cuando la consignación dice tiene por finalidad varias ventas distintas, pero que están relacionadas, de alguna manera relacionadas entre sí, que el consignatario acepte y celebre una de estas ventas, se entiende que lo expande a todas las operaciones, ¿no? Y no a una sola, ¿no? Sino que sea esta indivisibilidad. Se considera aceptada por el todo. Esto que establece el artículo 1336. ¿Cuáles son las obligaciones de las partes? Bueno, vamos principalmente a lo que son las obligaciones y facultades del consignatario. ¿Qué facultades y obligaciones tendrá el consignatario? Bueno, en primer lugar, lo mismo que decíamos de mandato, tiene instrucciones a seguir, ¿no? Tiene directivas que deberá cumplir, y esas directivas provienen del consignante. Es responsable del daño que se genera al consignante por negocios en los cuales se apartó de esas instrucciones, ¿no? Puede ser que el consignatario no haya seguido al pie de la letra esas directivas o esas instrucciones y por lo tanto le haya ocasionado un daño al consignante. Bueno, es responsable por esos daños, por ese apartamiento de instrucciones. Tiene prohibido comprar para sí las cosas objetos de consignación. O sea, no podría comprarlas para sí mismo. ¿Y por qué? Porque en realidad él quisiera, digamos, si hablamos de una operación en su interés, quizás su intención es pagarlo lo mínimo posible y en realidad el interés del consignante sería, digamos, tener el mayor precio posible. O sea, hay como un conflicto, habría un conflicto de intereses, habría un conflicto de intereses en pugna. Por eso es que busca que esos conflictos no existan en el código y prohíbe que el consignatario pueda adquirir para sí o comprar o vender las cosas para sí, ¿no? Para su interés. Salvo, dicen los autores, que existe una autorización expresa al consignante en ese sentido, que lo autorice. Pero si no existiera, estaría en principio prohibido. Solamente en cuanto, como es el que trata con los terceros en las compras de los bienes muebles, el consignatario podría darles plazos de pago a esos terceros. Entonces el código regula cuáles son esos plazos que les puede otorgar a esos plazos de pago a esos terceros, a esos compradores. Y bueno, dice que en principio podría otorgarle los plazos que son de usuales, ¿no? De uso en la práctica negocial habitual. Eso sí estaría autorizado. Salvo que, ojo, también las partes podrían haber pactado expresamente algo muy puntual, en contrarios a instrucciones que sean contrarias a eso, o que fueran, bueno, en este caso, si diera más plazos que los que son usuales en el lugar, va a quedar, en ese caso, responsable el consignatario obligado al pago del precio de su saldo, ¿no? En el caso que se excedieran estas facultades. Y bueno, las obligaciones del consignatario tienen como contrapartida que va a recibir una retribución por su actuación. Es decir, el consignatario recibe por su tarea un pago, una retribución, que va a ser la que convengan, digamos, las partes. Recuerden que siempre en materia contractual, salvo casos muy excepcionales, en materia contractual nos remitimos a lo que las partes han convenido. Lo que es las partes, en primer lugar, vemos a lo que han pactado. Entonces, la comisión será la que han convenido las partes o las que son de uso o del lugar, en el lugar de cumplimiento
de la consignación, las que son de uso, bueno, vuelvo, acá aparecen los usos, ¿no? Como una fuente de norma para regular una determinada relación. Y podrían pactar que esa comisión sea en garantía. ¿Y qué significa que hay una comisión y se pacta que es en garantía? Que cualquier riesgo de cobranza de los terceros, los compradores, de que, bueno, que algún comprador insolvente o algún riesgo en esos cobros, asume la responsabilidad directamente el consignatario. O sea, el consignatario se responsabiliza por cualquier riesgo o de incobrabilidad. Y entonces, bueno, obviamente que por esa responsabilidad extra y que le está garantizando, digamos, al consignante que va a recibir el total de esos pagos, porque si hay algún tercero comprador que no paga, se hace responsable el consignatario. Entonces, ahí se pacta una comisión en garantía que es un poquito más gravosa, un poquito más de mayor valor que una comisión que no implicara esta obligación extra o este compromiso extra del consignatario, ¿no? Entonces cobra un poco más, porque se está responsabilizando por más. Y por eso hablamos de comisión en garantía. Bueno, dudas, preguntas de contrato de consignación, que es otro de los tipos de contratos. Fíjense que acá dijimos entonces, dentro de contratos puntuales hablamos de contrato de mandato y el contrato de consignación o comisión, que está en el 1.2 de la bolilla 8. Bueno, vamos a llegar hasta acá, digamos, porque después a la próxima clase vamos a empezar con los contratos de comercialización, dentro de los que están el contrato de agencia, contrato de concesión, contrato de franquicia. Muy interesante esa bolilla lo que tiene de contenido, porque son contratos muy actuales, muy nuevos. Y después los contratos asociativos, ¿no? Unión transitoria, uniones transitorias, asociaciones de colaboración, estos negocios en participación. Bueno, ¿en qué consisten estos contratos asociativos? ¿Y cuál es la regulación legal? Lo vamos a ver el lunes. Pero hasta acá llegamos con... ¿se corta? ¿Se escucha mal, chicos? No, no se escucha bien. Profe, una pregunta. Esto fue... Sí, ¿quién Hoy habla? se cortaba, pero estuvo, no sé, 2 minutos nomás, güey. ¿Esta unidad 8 entra en el parcial? No, en el parcial tiene hasta la unidad 6 que va a entrar. Listo. Sí, No, porque sí, no sí, sé no. dónde había leído que era hasta la 8 y entré en crisis porque esta unidad no No, hasta las 6 tienen, no se preocupen. Listo, listo. Bueno, lo que me preocupa es que no se escucha bien ahora, ¿no? Porque estoy teniendo problemas con internet y si no voy a tener que... Fue un cortecito de 2 minutos, ponele. Bueno. Que se escuchaba cortado nomás. Listo. Bueno, gente, entonces, hasta acá llegamos, ya el lunes continuamos con la bolilla, con la unidad 8. Y bueno, que tengan un buen fin de semana, a cuidarse mucho y Gracias, estamos profe, en contacto. Estudien, aprovechen para estudiar. Nos vemos. Chau. Gracias, profe. Chao. Chau a todos. Chau, profe. Nos vemos.